Ok. Entonces, hoy voy a hablar de Machine Learning y aplicaciones. Voy a cubrir cosas como de dónde nació todo. Las redes neuronales se basan en algo que se llama perceptron, que voy a hablar de eso primero. Después voy a cubrir cosas como eh, lo que fue popular hace algunos años como Support Vector Machines o los Random Forest. Y voy a también después entrar en redes neuronales y las redes convolucionales, de estas antagónicas o adversarias. Y finalmente voy a mostrar dos aplicaciones que son relevantes para los proyectos eh, que vamos a hacer en el curso. Una es relacionado con análisis del lenguaje natural y el otro con visión automática. Así que voy a comenzar con un disclaimer. Varias la mayoría de las imágenes que están en esta presentación las saqué de Wikipedia o del curso que les recomendé la clase anterior y de la que también subí el link a Ucursos. Eh, Así que eso, para no tener problemas con los derechos de las imágenes, si es que tienen imágenes. Eh, Tengo una duda de concepto. sí. ¿Cómo se llama? Siempre veo que se usan, no sé si como sinónimos, pero como indistintamente, deep learning, machine learning y todo eso. No sé si es lo mismo, uno es subconjunto de otro, ¿qué onda? De hecho, voy a cubrir todos esos temas. Ahora voy a comenzar explicando la diferencia entre estadística y machine learning. Después Ah, voy a, súper. después voy a hablar más específico de a qué se refiere deep learning. Efectivamente, deep learning es un subconjunto de machine learning. Pero todos estos términos, sobre todo machine learning, inteligencia artificial, data science, todos esos términos son sumamente vagos, no hay una definición oficial, hay convenciones hoy en día a las que han convergido y la que usa la mayoría de la gente, así que yo me voy a ceñir a esas. Eh, pero claro, todo esto son campos de investigación que se han ido desarrollando en los últimos años y hay un montón de debate sobre qué significa cada término, porque obviamente la gente los usa a su pinta. Entonces, como todo esto es muy caótico, al principio no se entiende bien qué es lo que es, pero como les decía, ya hay más o menos una convención. Entonces, voy a comenzar hablando sobre las diferencias entre estadística y machine learning. Eh, la estadística, que también es un debate súper eh, con mucha controversia, porque hay gente que dice que Machine Learning es como una subárea de la estadística, hay gente que dice que no tiene nada que ver con la estadística, hay gente que dice que son lo mismo. Pero la verdad es que, de acuerdo a, por ejemplo, la referencia que tengo puesta aquí, y yo estoy de acuerdo con esa referencia, estadística y Machine Learning son distintos. Y no necesariamente uno es un subconjunto del otro. Es el mismo tipo de debate, por ejemplo, entre estadística y matemática. Hay gente que dice que estadística es parte de matemática, hay gente que dice que nada que ver con la matemática. De hecho, existe el campo de la estadística matemática. Lo mismo pasa un poco con la física. Yo creo que cuando nació todo el tema de la física matemática, también gente decía, pero la física es un subconjunto de la matemática nomás. O la ciencia de la computación es un subconjunto de las matemáticas discretas, no es algo aparte. Pero ya hoy en día, las matemáticas, la ciencia de la computación, la física son consideradas áreas completamente aparte de la matemática. Lo mismo creo yo pasa hoy en día entre machine learning y estadística. Eh, Son comunidades que además viven en departamentos distintos dentro de las universidades. En general, estadística está más cercano a los departamentos de matemática y machine learning está más cercano a los departamentos de ciencia de la computación. Y la gran diferencia es que la estadística tiene el foco puesto en la inferencia, mientras que el machine learning nació con el foco en hacer predicciones. Entonces,
la estadística toma una muestra, asume, perdón, toma una muestra de datos y entonces el objetivo a partir de esos datos es mayoritariamente dos, como muestra la imagen ahí. Uno, cosas exploratorias, por ejemplo, estadísticas descriptivas, calcular la media, el promedio, la desviación estándar, lo típico. Y por otro lado también un análisis confirmatorio. Por ejemplo, ¿existe relación entre las notas y el nivel socioeconómico de un alumno? Entonces se propone un modelo, etcétera, etcétera, y tratamos de explicar esa relación entre esas dos variables. Mientras que en Machine Learning, uno está más preocupado de cosas como, tengo esta muestra de datos de alumnos, puedo hacer análisis exploratorio también, obviamente también me interesa describir los datos, voy a hacer lo mismo que en estadística, calcular la media, la desviación estándar, todas esas cosas, pero después, el siguiente paso ya no es encontrar estas relaciones, sino que simplemente predecir. No me interesa tanto el fenómeno que está debajo de la relación entre estas variables, el fenómeno que genera los datos tampoco me importa mucho. Lo que me importa es poder predecir, por ejemplo, la nota de un alumno, dada el nivel socioeconómico y quizás muchas otras variables. Entonces yo no quiero explicar la relación que hay ahí, simplemente dame los datos de un alumno y yo te voy a decir qué nota se va a sacar. Esa, a grandes rasgos, es la diferencia entre el foco de la estadística y de Machine Learning. ¿Queda claro? ¿Sí? Súper. Entonces, como decía, la inferencia se centra más, o sea, la estadística se centra más en la inferencia, mientras que el Machine Learning en la predicción. En estadística se hacen supuestos de los datos y los típicos supuestos, el mínimo, 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 es que los datos provienen de una distribución de probabilidad. Mientras que en Machine Learning rara vez uno encuentra ese tipo de statement, de supuestos. Ni siquiera se habla de distribuciones de probabilidad muchas veces. Como tengo unos datos, listo. Eso tiene sus ventajas y desventajas. Ambos approach tienen ventajas y desventajas. Después voy a hablar un poco más de eso, pero otras diferencias es que en general en estadística los modelos, como se basan en esos supuestos, también trabajan mejor con lo que se llama datos largos, o sea, con varias observaciones, quizás no tantas, un número relativamente decente, pero no tiene que ser gigante, pero no con tantas variables. En general, los métodos de estadística funcionan mejor cuando los datos son más que las variables. Mientras que en Machine Learning se trabaja más con datos anchos. O sea, hay una enormidad de cantidad de variables y también hay una cantidad gigante de datos, pero aún así las variables pueden ser más que los datos y los métodos funcionan bien. Como ya les hablaba, entonces también la estadística se basa en métodos que tienen supuestos matemáticos y por lo tanto hay demostraciones matemáticas que validan su uso, mientras que en Machine Learning se centra más en los algoritmos que provienen de la ciencia de computación y las demostraciones que hay son más que nada de convergencia de los algoritmos, de la rapidez de los algoritmos, pero no necesariamente de que vamos a encontrar la solución correcta. La elección de los parámetros del modelo, perdón, la estimación de los parámetros del modelo y la elección de los de los otros parámetros que no se estiman, que son como que se llaman para fine tuning, esos entonces se escogen de manera empírica. Hay mucho más de trabajo empírico versus en la estadística donde hay mucho más trabajo de demostraciones formales. Pero de todas maneras hay superposición. Obviamente, la gente en estadística empezó a trabajar con datos anchos y hay toda un área de investigación de
de modelos de grandes dimensiones o de modelos no paramétricos. Y en gente en Machine Learning también dice, bueno, tenemos este método, tenemos este algoritmo que vemos que en la práctica funciona bien, tratemos de entender por qué funciona bien. Entonces hay gente también que dice, a ver, pongamos este método en el contexto de los datos que provienen de una cierta distribución. Entonces, ¿qué pasaría con nuestro modelo? Ah, mira, es equivalente a esto otro. O efectivamente funciona mejor que este otro modelo, etcétera. Entonces, hay superposición, obviamente. Pero es lo mismo que les decía, así como entre la matemática y la física. Por algo hay también la física estadística y la física matemática. O sea, hay superposición siempre entre distintos campos de investigación. Y bueno, Machine Learning se ha vuelto muy, muy popular en los últimos años, básicamente por los resultados empíricos que ha obtenido en distintas áreas, eh, que son de gran impacto práctico. Por ejemplo, eh, aquí vemos un artículo de Microsoft donde lograron hacer speech recognition, que es transcribir automáticamente desde el audio de un discurso de alguien hablando, transcribirlo automáticamente a texto. Eso para un humano parece fácil, para una máquina es súper difícil, pero incluso los humanos se equivocan, ¿eh? No tienen 100% y de hecho también ocurre el tema de que el humano se cansa. O sea, no sé si les ha tocado alguna vez transcribir un texto, es súper tedioso y al final uno también se cansa y empieza a cometer errores. La gracia es que las máquinas ahora lo están haciendo tan bien como un humano. Y de aquí en adelante solo queda por mejorar. Entonces, todas esas cosas, obviamente, causan un gran impacto. Otras aplicaciones, por ejemplo, descripción automática de imágenes. A la máquina le pasamos, al algoritmo le pasamos una imagen y nos devuelve una descripción de lo que hay en la imagen. Hoy en día hay algoritmos que logran hacer eso tan bien como un humano también. Hay también otros algoritmos que hacen, Google Translate. ¿Quién no ha usado el traductor automático de Google? Al principio era súper malo y de hecho todavía la gente como que se burla de traducciones malas y dice como que la hizo Google. Hoy en día, si uno se mete al algoritmo, a la página, el algoritmo actual que está ahí es muchísimo mejor y está mejorando cada vez más, cada año actualizan el algoritmo y lo hace cada vez mejor. Eh, Vemos aquí abajo también otra aplicación de segmentación de imágenes. Esto es súper importante para los autos que se manejan solos. Eh, Da una imagen, queremos detectar las áreas donde hay personas, donde hay otros autos, donde está la calle, donde hay árboles, donde hay edificios, etc. Donde hay signos. Eso también hay algoritmos que lo hacen bastante bien. Tenemos otras aplicaciones aquí, por ejemplo, también como de segmentación, pero de reconocimiento de objetos en una imagen. Como pasarle una imagen al algoritmo y que te diga dónde hay un edificio, dónde hay una persona, eh, etcétera. O sea, no solo segmentar la imagen, sino que además decir qué es lo que está dentro de ese segmento. Y bueno, también otras cosas que se han vuelto virales últimamente es esto de la generación automática de caras falsas. Todas esas caras que están ahí, por ejemplo, no son reales, no son fotos reales, sino que son generadas automáticamente por una red neuronal. Eh, Justamente de lo que hablábamos con Emir, estas redes adversarias son capaces de hacer este tipo de cosas. Las redes neuronales antagónicas generan datos a partir que se parecen mucho a los datos que uno le pasa en entrenamiento y permiten hacer este tipo de cosas eh, que llegan a dar un poco de miedo, ¿no? Crear imágenes que parecen tan reales.
Y finalmente, una de las cosas que más me impactó a mí hace algunos años, el tema de el, el aprendizaje por refuerzo aplicado a juegos de mesa como el ajedrez o el Go. Eh, yo creo que la mayoría sabe ya que hay máquinas que juegan muy, muy bien ajedrez. De hecho, se usan para entrenar a los grandes maestros. Eh, pero no había ninguna máquina que hubiese podido ganarle a los humanos en el Go. El Go tiene reglas mucho más sencillas que el ajedrez. No tiene diferencias de piezas, son solamente piezas blancas y negras, como en la dama, pero y tiene dos o tres reglas muy, muy sencillas. Eh, pero la gracia que tiene es que hay tantas posibilidades, dadas esas pocas reglas, que el juego se vuelve muy, muy complejo. Eh, Tiene mucha profundidad en ese sentido. Y tienen tantas posibilidades que la máquina no las podía manejar. Pero eh, apareció este algoritmo AlphaGo que logró vencer al campeón del mundo no solo una vez, sino que un par de veces. Y, y desde entonces sigue mejorando. Eh, De hecho, en las partidas ocurrían cosas como que los expertos decían, bueno, aquí AlphaGo se equivocó, no sé qué, hizo una jugada extraña, y resulta que después era la jugada clave que le permitió vencer al campeón. Entonces, ahora también ahí los grandes maestros están estudiando del AlphaGo para mejorar ello. Así que bueno, con eso cierro las aplicaciones para motivarlos. Y ahora entramos más a los conceptos. Aquí está la motivación del primer modelo, que se llama el Perceptron, que fue diseñado en 1958 y está basado en estos modelos simples de neuronas. Por ejemplo, lo que está ahí arriba muestra células sensoriales de la retina que están interconectadas a una red de neuronas tipo 1, y esas se conectan con otros tipos de neuronas, digamos, tipo 2, y finalmente llegan a los receptores que decodifican la información y generan las imágenes. Entonces, la idea era como modelar esto matemáticamente y obviamente siempre un modelo matemático lleva una simplificación, de repente sobresimplificación de la realidad, pero en este caso fue suficiente como para generar un modelo suficientemente eh, interesante que fuera capaz de realizar muchas tareas. Eso es el perceptrón. Lo que está ahí es la segunda imagen, es eh, una visualización gráfica de lo que significa el modelo. Recibimos inputs x1 hasta xn, que son los datos, y esos los ponderamos por... cada uno de esos inputs es un vector. Eh, Perdón, el input es un vector de coordenadas x1 hasta xn. Esas coordenadas las multiplicamos por pesos w1, wn, que son los parámetros del modelo, y sumamos todo eso. O sea, básicamente es un producto punto entre x y los pesos. Y al resultado le aplicamos un filtro que es una indicatriz de si es que ese producto punto es mayor que t o no. Eso es todo. Entonces la fórmula matemática es súper simple, es lo que está ahí abajo. El perceptrón no es más que nada, no es más que una función que es una indicatriz de si el producto punto entre el input y los pesos es mayor que t o no. Eso es todo. Pero la gracia es que esto se puede visualizar como el sistema de neuronas que está representado ahí arriba. Entonces, tenemos la visualización, otro tipo de visualización. Nosotros sabemos que el producto punto
en un espacio representa, el producto punto igual a algo, representa, por ejemplo, en dos dimensiones representa una recta, en un espacio euclidiano representa un hiperplano. Entonces, lo único que está haciendo esto es definir un hiperplano y separar el espacio en dos, los que son de un lado del hiperplano y los que son del otro lado del hiperplano. O sea, básicamente el perceptrón puede ser visualizado como un clasificador lineal. Y se propone entonces un algoritmo de aprendizaje que es una actualización de los pesos iterativa, que está ahí abajo, donde los W son los pesos, T es la iteración, eta es la tasa de aprendizaje, que es un parámetro a elegir, como ya les decía, normalmente de manera empírica. Los X y J son las coordenadas de los datos y tenemos varios datos, tenemos varios vectores, entonces por eso tenemos dos índices. Y básicamente lo que está entre paréntesis ahí es la diferencia entre el valor real, la etiqueta real, que es D, y el valor actual que me está dando el perceptrón, que es I. O sea, queremos si esa diferencia es positiva, entonces lo que vamos a hacer es aumentar el peso, y si esa diferencia es negativa, entonces vamos a disminuir el peso. Para así, en lo óptimo, ojalá que esa diferencia sea cero. Si esa diferencia es cero, entonces el peso se queda estable. Así que eso, es así de simple este modelo, y de aquí empieza un montón de ramificaciones. Esto fue un gran hallazgo, empezaron a desarrollarse muchas variantes. El punto es que, por ejemplo, el perceptrón no tiene solución única, porque si las dos clases son realmente separables, entonces hay muchos hiperplanos que separan, de hecho hay infinitos que separan las dos clases. Entonces, ¿cuál de todos es el mejor? ¿Cómo lo escogemos? Bueno, para eso está la Super Vector Machine, que lo que dice es, vamos a escoger el hiperplano que maximiza el margen. ¿Y qué es el margen? Es la distancia entre las dos clases. Entonces, y es la distancia entre las clases se mide como la distancia del punto más cercano al hiperplano para ambas clases. Entonces, lo que vemos ahí es la solución óptima que maximiza el margen, y para eso hay un algoritmo súper sencillo que es básicamente minimizar la función objetivo que está ahí abajo. El punto es que además esto se extiende a casos donde las clases no son separables, porque el perceptrón también falla cuando las clases están mezcladas. No existe un hiperplano que logre separar las dos clases. El Super Vector Machine tiene esta minimización más suave, donde permite que haya errores de clasificación, pero está puesta en la función objetivo. Entonces lo que estamos haciendo es minimizar esos dos términos que están ahí abajo. Representan el primero, el de la izquierda, representa la cantidad de errores de clasificación, y el segundo es el inverso del margen. La gracia es que se puede demostrar que la norma de los pesos, en este caso, es el inverso de la distancia entre las clases. Entonces lo que estamos haciendo al mismo tiempo aquí es maximizar el margen mientras disminuimos la cantidad de errores de clasificación. Eso es lo que es un Support Vector Machine. Después otro método que de hecho este es más antiguo que el perceptrón, pero que de alguna manera está relacionado, es la regresión logística, y que se usa mucho incluso hoy en día también en Machine Learning y en estadística. Muchas veces se usa como una base, porque funciona en general bastante bien. Entonces, para probar un nuevo método, también le corremos a los mismos datos una regresión logística, y vemos qué tan mejor es nuestro método versus la regresión logística. Muchas veces la regresión logística logra tan buenos resultados
o nuestro nuevo método no va a ser tan distinto que la regresión, entonces no vale tanto la pena. Y es súper sencillo también. Aquí hay una visualización de una dimensión, es lo mismo que antes, pero aquí tenemos una dimensión. En vez de tener aquí dos dimensiones, aquí tenemos solo una dimensión X, y queremos clasificar las dos clases. O sea, aquí, entre comillas, el hiperplano es simplemente escoger un punto donde cortar. Los que están en una clase y los que están en la otra, los que están abajo y los que están arriba, son las dos clases. Entonces, obviamente vemos aquí que las dos clases no son separables, y esto permite, un poco como lo del Support Vector Machine, como no ser tan estricto, permitir ciertos errores de clasificación, eh, pero minimizándolo. Y de hecho, la regresión matemáticamente es lo que está aquí debajo del gráfico. Modela los datos, como ya les decía, esto proviene de la estadística. Entonces, aquí sí hay supuestos de probabilidades de los datos. Los datos provienen de una cierta distribución de probabilidad y se modelan de la siguiente manera. La probabilidad de que el dato sea igual a 1, o sea, que pertenezca a la clase de arriba, es igual a esa función que está ahí, que se llama función logística, y que es básicamente esa S que está en el gráfico. Entonces, si se fijan, los parámetros W y B que teníamos antes están metidos ahí dentro de la exponencial, que son los que generan esa S. Y tenemos que estimar esos parámetros, W y B, tal como en el Support Vector Machine, o en el perceptron. Y de hecho, eso es equivalente a que la variable i sea también una indicatriz de si algo es mayor que 0 o no, y es lo mismo que el perceptrón, excepto que aquí le agregamos un error aleatorio, que se distribuye según una distribución logística estándar. Y de hecho, esto seguramente lo vieron en curso de estadística, la regresión logística también se le llama logic, porque así, ese era el nombre original. Y existe también el probit, que es lo mismo, pero con los errores distribuidos como una normal. Así que eso es la regresión logística. Después tenemos árboles de decisión, que también fueron muy populares hace algunos años, hoy en día ya no tanto, y también permiten clasificar. Ahora, ¿cómo lo hacen? Uno parte con el set de datos completo. Los datos siempre son de la forma variables y una etiqueta. La etiqueta dice a qué clase pertenece esa instancia, esos datos. Entonces, en este caso teníamos dos clases. Aquí también podemos tener dos clases. Y entonces, uno parte con el set de datos completo y lo divide en subconjuntos de datos con una regla sencilla. Típicamente, uno toma una de las variables y pone una condición, por ejemplo, mayor o igual que y menor o igual que. Si se cumple o no, entonces perteneces a uno o al otro subconjunto que se genera. Y de manera recursiva, entonces, ahora podemos hacer lo mismo con cada uno de estos subconjuntos, y así es como se va generando el árbol. Ahora, en cada iteración, podemos escoger una variable distinta, podemos escoger la misma o podemos escoger otra. Entonces, hay mucho espacio para creatividad aquí, para definir el orden de las variables, cómo las vamos a usar y las reglas. Aquí hay un montón de algoritmos, los más usados son los que están escritos ahí. Y visualmente, bueno, también existe la posibilidad de bueno, dos cositas antes de cerrar esto. Uno, ¿cuándo para? Paramos cuando tenemos un subconjunto donde todos pertenecen a la misma clase, entonces ya no tiene sentido seguir separando.
Y eso es genial porque logramos aislar un subconjunto que está bien descrito por las variables, con reglas bien definidas y conocidas eh, por nosotros. Entonces, a diferencia de lo que vamos a ver de cosas como las redes neuronales, que son cajas negras, o sea, le paso algo y me entrega algo, pero yo no sé lo que pasó entre medio, en este caso, la gran ventaja es que nosotros sabemos cuál es la regla de clasificación. Eh, y en vez de tener, bueno, entonces una manera de parar es eso, donde ya tengo una clase, o sea, tengo un subconjunto de una clase, o donde paro cuando al seguir separando en realidad ya no gano mucho. O sea, tengo una clase con un 90% tengo un subconjunto con 90% de una clase y 10% de la otra, con eso ya me quedo contento. Y ahí paro. La otra manera es asignar probabilidades. Por ejemplo, en ese caso, yo puedo decir que siguiendo esas reglas según el árbol, voy a llegar a un caso donde tengo 90% de probabilidad de que me salga una clase y 10% de la otra. O sea, no me caso con una clase, sino que el resultado lo expreso en probabilidades. Y eso es lo que se muestra en el gráfico de ahí, de la diapositiva. Entonces, voy a generar visualmente regiones como la que está en la imagen más a la derecha, eh, donde lo más oscuro es una clase, lo más claro es la otra, y esa gris es algo intermedio, como una probabilidad ahí entre medio. Pero si se fijan, la gran diferencia entre los clasificadores lineales y los árboles de decisiones es que los clasificadores lineales solo pueden tirar una línea. Ahora, la línea puede ser en cualquier dirección, diagonal, no necesariamente paralela a los ejes. Los árboles de decisión me permiten generar regiones de clasificación eh, que son distintas, no son separadas solo por una línea, sino que puedo hacer estas cosas más intrincadas con salidas, una especie como Tetris, pero esas divisiones siempre van a ser paralelas a los ejes. Esa es toda la diferencia. Así que se gana por un lado, se pierde por otro. Y después hay cosas más sofisticadas que son los random forest. La idea básica de esto es que eh, usar solo un árbol es casarse con un montón de decisiones. Como les decía, es un orden de variables que entran al árbol y la decisión para separar. Entonces, lo que propone el Random Forest es hagamos varios de estos árboles al azar, tomamos de hecho una submuestra al azar, tomamos un subconjunto de las variables al azar y creamos un árbol con un método. Después repetimos esto muchas veces, entonces vamos a generar muchos árboles al azar y cada uno de ellos va a tener su criterio de clasificación. Finalmente, ¿con qué clasificación me voy a quedar yo? Simplemente hago votar a los árboles y me quedo con la mayoría. Y esto se prueba que es mucho más robusto, en general tienen menos overfitting que usar solo un árbol. Eh, y disminuye la varianza. Eh, entonces aumenta un poquito el sesgo, pero disminuye la varianza, que en general es bueno para generalizar. Eso es la idea de Random Forest. Todo lo que le hemos mostrado hasta ahora se llama, está debajo del paraguas de aprendizaje supervisado. Si se fijan, siempre hay una clase asociada a los datos. No son solo los datos, sino que además eh, estos datos pertenecen a una clase. Pero existen eh, otros, eh, otros casos donde no tenemos necesariamente una clase, porque normalmente esas clases en la práctica se hacen de manera manual. O sea, si tenemos imágenes de gatos y de perros, tenemos que decirle al computador, esto es un gato, esto es un perro. O sea, un humano tiene que sentarse ahí y por cada imagen decir explícitamente a qué clase pertenece. Eh, Muchas veces esto no es posible. Eh, entonces, por eso existe también algoritmos que son de aprendizaje no supervisado. O sea, tan solo los datos, no hay clase.
Y finalmente está el otro framework que es el aprendizaje por refuerzo, que es un poquito distinto de estos dos. Después voy a entrar más en detalle. Primero les voy a mostrar lo que es el aprendizaje no supervisado. Eh, entonces, tal como les decía, si tenemos imágenes de gatos y perros, lo que vamos a hacer es pasarle al algoritmo estas imágenes, no les vamos a decir a quién pertenece, y la máquina va a tratar de dilucidar qué es lo que está pasando aquí. Va a tratar de encontrar patrones en los datos de tal manera que encuentre similitudes entre un grupo y otro. Uno esperaría que si tengo solo imágenes de gatos y de perros en mi set de datos, entonces hayan variables, hayan patrones que hagan que las fotos de perros sean más parecidas entre ellas que las fotos que al compararlas con las fotos de gato, y las fotos de gato entre ellas deberían ser parecidas también. Entonces, eso, por ejemplo, se llama clustering, y es generar subgrupos de los datos que comparten patrones. Esto es uno de los algoritmos más usados de aprendizaje no supervisado. Pero existen otras, eh, como los modelos de variable latente, donde tenemos, por ejemplo, análisis de componentes principales, que me imagino que lo han visto en cursos de estadística también, que es básicamente una técnica de reducción de dimensionalidad. Si tenemos datos que tienen demasiadas variables, eso quiere decir que nuestros vectores de datos tienen una dimensión gigante y queremos muchas veces reducir esa dimensión porque por problemas de memoria o lo que sea, por problemas de espacio, no podemos manejar datos tan grandes. Y muchas de esas variables lo más probable es que sean redundantes, haya mucha correlación. Entonces, el análisis de componentes principales lo que hace es eso, es reducir la dimensionalidad encontrando estas correlaciones, por ejemplo, entre distintas variables. Y crea nuevas variables donde las nuevas variables son independientes entre sí. También tenemos algoritmos de detección de anomalías, o sea, de nuevo, tenemos datos y quizás hay algunos outliers, hay unos ruidos que se metieron entre medio que no pertenecen realmente al conjunto de datos que nosotros esperaríamos. Entonces hay algoritmos que se dedican a encontrar estas anomalías, estos datos raros que no pertenecen al resto del grupo. Y finalmente redes neuronales que están en todos lados. Hay redes neuronales que, como vamos a ver en un ratito, que funcionan en ambientes de aprendizaje supervisado, pero también hay otras que funcionan en ambientes de aprendizaje no supervisado y también de aprendizaje por refuerzo. Están en todos lados. Aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero la idea del aprendizaje por refuerzo es el siguiente. Tenemos un agente que vive en un ambiente y hay un intérprete de el agente viviendo en el ambiente en un cierto estado. Esto se modela matemáticamente como un proceso de decisión markoviano. Entonces tenemos los siguientes elementos. Tenemos un conjunto S de estados de el agente en el ambiente. Tenemos un conjunto de acciones que la gente puede tomar y además tenemos la probabilidad de ir de un estado S a un estado S' bajo la acción A. Y finalmente tenemos una recompensa asociada de ir de S a S' bajo la acción A. O sea, básicamente nos podemos imaginar como un juego de video como Mario Bros, por ejemplo, y un estado significa una pantalla con Mario en una posición. El ambiente va a ser todo lo que rodea toda la pantalla, incluyendo los enemigos, los espacios, las cajitas con las monedas. Todo eso es el ambiente. El agente es Mario
y tenemos un montón de acciones que Mario puede realizar. Por ejemplo, avanzar, retroceder, saltar, agacharse. Todo eso son las acciones. Y después tenemos la probabilidad de ir de un estado a otro dado la acción. Por ejemplo, si yo escojo saltar, eh, entonces pueden, pueden pasar varias cosas. La probabilidad de ir del estado vivo, por ejemplo, a un estado muerto, eh, todo eso, o cosas más sencillas, los estados sería otra pantalla. Por ejemplo, si salto, después golpeo una cajita con una moneda, entonces tengo que calcular la probabilidad de que al saltar en un estado, me voy a ese otro estado donde gane una moneda, y esa moneda va a ser la recompensa entonces. Eh, y después hay un objetivo. Uno quiere maximizar la recompensa acumulada. Por cada acción que yo haga voy a tener una recompensa inmediata, y lo que quiero es maximizar la recompensa acumulada. Entonces lo que necesito aprender es una estrategia que es simplemente un set de probabilidades de acciones dado estado. Eh, y, y quiero encontrar la estrategia entonces que maximiza la recompensa acumulada. Eso es a grandes rasgos el aprendizaje por refuerzo, y para eso existen muchísimos métodos, muchísimas técnicas, pero para darles una idea, también esto es lo que se usa, esta es la base del algoritmo de AlphaGo. Eh, eh, la recompensa en el caso del AlphaGo eh, es ganar el juego, básicamente. Y se entrena eh, probando distintas acciones en distintos estados. Un estado es una configuración del juego, y se prueban distintas acciones, entonces eso se entrena un montón de veces, y y entonces se encuentra la estrategia que maximiza la recompensa, que es ganar. Obviamente los detalles son mucho más complicados, pero esa es la idea general. Eh, Me imagino que, ¿cómo se llama? Igual es complicado ahí porque la recompensa no se debe dar como en el paso siguiente, sino que es como, puede ser exactamente. como más a largo plazo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces hay un trade-off ahí entre ganar la mayor recompensa inmediata versus explorar distintos caminos donde la recompensa acumulada puede ser mayor después. Y sí, esto se usa justamente porque, de hecho, los procesos de decisión markovianos están completamente resueltos para instancias pequeñas. Uno sabe encontrar la estrategia óptima para instancias pequeñas, para cualquier proceso de decisión markoviano. El problema es cuando tenemos demasiados estados, demasiadas acciones, esta cosa se vuelve inmanejable, y entonces, claro, hay que buscar ahí técnicas heurísticas, y existe ese trade-off claro, de que muchas veces un camino en 2, 3 pasos parece el mejor, pero si miro a largo plazo, en 10 pasos, hay otro que es mucho mejor. Efectivamente es así. Y bueno, ahora voy a hablar de Deep Learning. ¿Qué es Deep Learning? Eh, bueno, para eso primero tengo que introducir lo que son las redes neuronales. Y las redes neuronales no son nada más que eh, perceptrons con más de una capa. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que el perceptrón puede ser visualizado como una neurona donde tenemos un input y un output. El input son los datos, el output es la variable i, que es un 1 o un 0. Lo que podemos hacer es entonces tomar ese output y eh, usarlo como input para otra neurona. Y entonces podemos concatenar varias de estas neuronas en distintas maneras, y eso es una red neuronal. Eh, entonces, ¿a qué nos referimos con deep learning? Con las redes neuronales profundas. ¿Qué significa ser profundo? Profundo es una red neuronal que tiene eh, un camino desde el inicio al término mayor que 2. Entonces, por ejemplo,
en las estructuras que están ahí, en el azul tenemos una profundidad de 2, porque el camino más largo entre el inicio y el final es 2, a pesar de que hay de 1, se toma el camino más largo. Y en el caso de la estructura rosada, entonces de nodos rosados, la profundidad es 3, porque el camino más largo es 3, de largo 3. Eso es todo. A eso se refieren redes neuronales profundas, y Deep Learning es cualquier método que use una red neuronal profunda. Ahora, de esta idea tan sencilla, hay muchas variantes y hay mucho por estudiar, y hay cursos como el que les mostré y recomendé que se dedican solo a estudiar este tipo de cosas. Así que en lo que me queda de clase voy a tratar de hacer una introducción a esto, pero después, si a ustedes les interesa, entonces en ese curso hay mucho más detalle. Y hay un montón de información en internet también. Hay cursos de Google, hay cursos de distintas universidades, un montón de información al respecto. La gran gracia es que las redes neuronales con profundidad de 2 ya son aproximadores universales. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden aproximar cualquier función. Ya sea booleana, o sea, solo con ceros y unos, o funciones reales. Eh, eh, ya vamos a ver cómo podemos hacer eso, pero en el caso booleano al menos, es súper fácil construir un i, un o, y construir la negación, y lo más complicado, de hecho, todas esas se pueden hacer con una sola neurona, eh, o con una sola capa, pero para el o excluyente se necesitan 2 capas, y de hecho las estructuras son importantes, las estructuras no son únicas, tal como se muestra aquí, aquí hay 2 versiones de redes neuronales de 2 capas que representan el O exclusivo. Y ya con todo eso, entonces se puede construir cualquier tabla lógica. Entonces podemos escribir cualquier función booleana. Si se fijan, esto es profundidad 2. O sea, esto no es profunda, no es una red profunda. Ya con redes superficiales podemos aproximar cualquier cosa. Entonces, ¿por qué usamos redes profundas? Bueno, la gracia de las redes profundas es que, tal como les decía, la arquitectura importa mucho. El número de parámetros varía dependiendo de la arquitectura. En la estructura izquierda tenemos 9 parámetros, que corresponden a los pesos y al umbral de cada neurona, para ver si es que se activa o no. En el caso derecho tenemos solo 7 parámetros. Hacen exactamente lo mismo, pero con menos parámetros. La gracia de las redes profundas es que permiten disminuir la cantidad de parámetros. Entonces, pueden generar, por ejemplo, cosas como la que está arriba. Les mostraba inicialmente que el perceptron es un clasificador lineal, o sea, como una de esas líneas que está ahí arriba en el primer gráfico. Pero si mezclamos varios y después las mezclamos con un i lógico, entonces vamos a poder crear ese pentágono que está metido ahí adentro. Una red que genera un 1 solo si es que los datos, el input pertenece al pentágono que está ahí adentro. Y así podemos generar cualquier, cualquier región de clasificación con suficientes neuronas. Podemos alcanzar cualquier tipo de error de aproximación. Y después podemos también aproximar funciones reales. Simplemente con la estructura que está ahí abajo, tenemos 2 neuronas que tienen el mismo nivel de activación, pero a una después le ponemos un -1 y entonces podemos generar como un pulso rectangular.
Y con ese pulso rectangular, básicamente lo que estamos haciendo es, después las combinamos de manera lineal y lo que estamos haciendo es una función simple. Y con funciones simples podemos aproximar cualquier función real. Después hay otras variantes, porque como les decía, esto todo es con pulsos rectangulares, pero a lo mejor es mejor usar otro tipo de pulso y para eso entonces podemos usar otros tipos de funciones de activación, como la sigmoide, que es la misma de la regresión logística, o esta otra sigmoide con la tangente hiperbólica, que va de los negativos a los positivos, si es que queremos una función final que también pueda ser negativa. O el último que está ahí es el rectificador, que es la función umbral de las redes que se llaman ReLU, que también es de lo más usado. Tiene muchas buenas propiedades empíricas. Y obviamente todo eso va cambiando el recorrido de la función. Antes teníamos el pulso solamente, que podía generar funciones positivas, pero con esto podemos generar, cambiando la función de umbral, entonces podemos cambiarle el recorrido a la red neuronal vista como función, desde el input al output final, y con eso entonces podemos aproximar cualquier función que tenga ese dominio y ese recorrido. Pero como siempre, la arquitectura es sumamente importante porque no son únicas. Podemos aproximar una función de distintas maneras y con distinto número de parámetros. Entonces, algunos van a ser más eficientes que otros. Ahora, ¿cómo entrenamos las redes neuronales? Es una minimización del error empírico. Es definir una divergencia, se le llama al error de aproximación para un dato. F de X, W es simplemente la red neuronal vista como una función. Tomo el input, me entrega un output, y depende de un set de parámetros W, y D es el objetivo, es el valor real de la clase o de la función real que quiero aproximar. Y después simplemente calculo la función de pérdida como el promedio de todos los errores. Y entonces vamos a estimar los parámetros W como aquel que minimiza la función de pérdida. Eso es todo. Y entonces se usan algoritmos de minimización típicos de optimización, como el método del gradiente, y a eso se le llama backpropagation. Y hay millones de variantes porque obviamente eso funciona bajo cierto supuesto, entonces en la práctica no siempre se tienen, y entonces hay un montón de variantes. Hay gente que se dedica a estudiar estas variantes de cómo entrenar de manera más eficiente y en distintos ambientes las redes neuronales, pero la idea es siempre la misma, simplemente minimizar la pérdida. Y las divergencias, que son los errores de aproximación, muchas veces son L2 o Kullback-Leibler. Y entonces, eh, por ejemplo, L2 es simplemente minimizar cuadrados, ¿no es cierto? Lo típico de la estimación, por ejemplo, en regresión lineal. Ahora voy a hablar brevemente de dos casos particulares de redes neuronales que son súper famosas, que se usan un montón en distintos contextos, en particular en las aplicaciones de audio y de imágenes que les voy a mostrar. Una son las redes neuronales convolucionales. Y la idea es que la motivación es esta. Por ejemplo, en una imagen queremos detectar una flor, una imagen como la que está ahí. Entonces, la flor puede estar en cualquier parte de la imagen, no nos interesa dónde está, y la red debería ser capaz de decirnos que en esa imagen hay una flor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos tener una red entrenada para detectar una flor en uno de esos cuadrados que está ahí, por ejemplo. Entonces, vamos a tener uno de esos cuadrados asociados a una red. Y podemos entonces pasarle como input a la red subconjuntos de la imagen que sean estos cuadrados. Ahora,
vamos moviendo que va a ser como una ventana. Entonces esta ventana la vamos moviendo a lo largo de la imagen y va a haber una de ellas que va a saltar, entonces después todas las otras no va a saltar, entonces, pero una de ellas sí, entonces después tomamos el máximo y el resultado final va a ser el máximo de todos ellos. O sea, si que en algún lugar lo encontró, el máximo me va a decir que lo encontró. Esa es la idea general detrás de las redes neuronales convolucionales. La idea es que sean invariantes bajo el desplazamiento, bajo shift. Eh, Ahora, desde esa idea original hay un montón de sofisticaciones también, eh, eh, cambios en la arquitectura y cambios en la manera en que se estiman los parámetros, porque obviamente tenemos varias copias de la misma red y esa red comparten parámetros. Entonces no son eh, todos esos parámetros distintos, sino que todas esas redes están conectadas entre sí y podemos entonces optimizar el método de estimación actualizando todos esos parámetros de una. Y otra manera es que podemos barrer de manera distinta la imagen, en vez de barrer usando toda una red por ventana, podemos actualizar solamente una neurona y barremos toda la imagen. Después otra neurona y barremos toda la imagen. Porque son independientes entre sí, entre ellas no hay conexión, simplemente hay entre una capa y otra. Eh, entonces, eh, eso también es más eficiente. Barremos por una neurona de cada capa y una vez que ya se generó la capa, entonces seguimos con el barrido de la segunda capa y así. Eh, y después hay otras ideas como de analizar esto de manera jerárquica, porque ¿cómo escogemos el tamaño de la ventana? Entonces, bueno, podemos partir con una ventana pequeña y podemos forzar a la red a que en las capas, en las primeras capas, entonces, solo analice pedazos chiquititos y encuentre patrones chiquititos, como por ejemplo un pétalo. El objetivo final es encontrar una flor, pero las capas iniciales entonces podrían ser detectores de pétalos y que esos detectores de pétalos sirvan como input para otros detectores, entonces ya no tienen que analizar la imagen completa, sino que simplemente tienen que analizar estos detectores de pétalos. Y entonces podemos generar barridos con ventanas de distinto tamaño y en distintas capas y después pasarlos por estos filtros de tomar el máximo para ver qué es lo que detectaron. Y de esa manera lo que se va haciendo también es una reducción de la dimensionalidad, porque en cada capa vamos entonces, inicialmente teníamos un montón de píxeles, la imagen tiene un montón de píxeles, pero lo que vamos haciendo después es analizar por bloques y ese bloque me entrega solo un output. Entonces estamos todo ese bloque reduciéndolo a una sola. Entonces, en general las redes convolucionales van teniendo capas de barrido y después capas de reducción de dimensionalidad. Después barrido y reducción de dimensionalidad. Así hasta que después entregan el resultado final. Después tenemos las redes generativas antagónicas o adversarias, se llaman GANs. Las otras se llaman CNN por Convolutional Neural Network. Estas son Generative Adversarial Network. Estas tienen dos elementos. Tienen una red que es un generador y tienen una red que es un discriminador. Entonces, el objetivo del generador es generar datos que se parezcan lo más posible a datos de entrenamiento. Y después el discriminador tiene el objetivo de clasificar correctamente si es que lo que le están pasando es real o fue generada es falsa, fue generada por la otra red. Entonces esto es como un juego de suma cero, donde cuando uno gana el otro pierde. Y están compitiendo, uno lo entrena para que compita de tal manera que las dos se vuelvan muy buenas en esto, entonces después tenemos un muy buen generador y tenemos un muy buen discriminador. Entonces esto sirve, por ejemplo, para generar esas caras falsas que vimos al comienzo.
Y ahora entonces voy a terminar con las dos grandes aplicaciones. En Machine Learning hay muchas subáreas de investigación. Estas son dos solamente, pero son súper grandes. Una es procesamiento de lenguaje automático, de procesamiento del lenguaje natural. Y estudia las interacciones entre computadores y lenguaje humano. Por ejemplo, Speech Recognition, que es esto que les decía de traducción automática del audio a texto. También existe el proceso inverso, de texto a audio. Existe también el entendimiento del lenguaje natural, o sea, comprensión de lectura automática. Dado que tengo un texto, ¿qué es lo que dice en el texto? ¿Es positivo, es negativo? ¿De qué se trata? Etcétera. Generación de lenguaje automática. Por ejemplo, que un computador sea capaz de escribir un ensayo de un tema que yo le diga. Y así hay mucho más. Pero lo que más me interesa cubrir a mí hoy es un par de algoritmos que se llaman de word embedding, y que básicamente lo que hacen es traducir palabras a vectores. Esto es parte de lo que es preprocesamiento para todos los otros algoritmos que ya mencioné, porque todas las redes neuronales, si se fijan, reciben números, no reciben realmente una imagen. Yo estaba hablando de que le paso una imagen a la red, le paso un audio a la red, pero en realidad, ¿cómo le paso eso? Si un perceptrón toma números. Bueno, tenemos que de alguna manera mapear palabras a vectores, tenemos que mapear imágenes a vectores. Las imágenes es sencillo porque son píxeles, entonces ya están codificadas como números, pero las palabras no. Entonces, ¿qué hacemos con las palabras? Bueno, hay muchísimas técnicas. Las primeras que se usaron se llaman modelos de tópicos, pero eso no las voy a cubrir hoy y han pasado un poco a segundo plano. Eh, la- el mayor, lo que causó mayor impacto hace algunos años, esto del Word2Vec. ¿Qué es lo que es esto? Utiliza dos métodos que son súper parecidos. Uno se llama Continuous Bag of Words. Bolsas de palabras es una representación típica de documentos. Si tenemos palabras asociadas a vectores, entonces eh, un documento es simplemente, perdón, si tenemos un documento o una oración, entonces simplemente vemos a esa oración como el conjunto de las palabras. No importa el orden. Simplemente nos importa la cantidad de palabras que hay dentro de ese documento, la cantidad de cada una de las posibles palabras dentro de ese documento. Eso es lo que es una bolsa de palabras. Es una oración o un documento visto como un conjunto de palabras, simplemente. Entonces, lo que hace Word2Vec es entrenar una red neuronal que de hecho no es profunda, es superficial, tiene dos capas. Tiene la capa de input, donde le pasamos una codificación de las palabras que sea súper inocente, que sea súper básica. Lo típico se llama one hot vector. Y es que si tenemos 3 millones de palabras, entonces vamos a crear un espacio de dimensión 3 millones y cada palabra va a ser un eje del espacio, o sea, un vector unitario. Entonces, esta representación obviamente es súper poco eficiente porque en la práctica nosotros sabemos que hay palabras que son súper cercanas a otras en términos semánticos, o sea, eh, una palabra y sus distintas conjugaciones, o dos palabras que son sinónimos deberían estar más cercanas, no son realmente independientes. Uno esperaría que estén más cercanas ciertas palabras dentro de un texto, que aparezcan más seguido juntas que con otras. Entonces no tiene sentido esto de hacerlas todas completamente independientes. Pero partimos con eso y le decimos a esta red que eh, intente predecir una palabra dado su contexto. Entonces tenemos un set de datos que sean, por ejemplo, oraciones o documentos,
y le pasamos como input el contexto de, por ejemplo, una frase, tomamos una frase, tomamos las primeras 4 palabras de la frase, y después tratamos de predecir cuál es la quinta, cuál es la que viene. Entonces entrenamos esta red para que logre predecir bien cuál es la siguiente palabra, dado su contexto. Ahora el contexto visto de nuevo como bolsa de palabras, da lo mismo el orden, da lo mismo en qué orden venían las palabras anteriores, simplemente le paso cuáles eran, y después entonces la red trata de predecir cuál es la que viene. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la capa intermedia nosotros hacemos la reducción de dimensionalidad. Esa capa intermedia tiene muchos menos parámetros, ¿no? Y esa cantidad de parámetros nosotros la controlamos, y esa va a ser entonces lo que se llama el encoder. Si nosotros le sacamos la salida, o sea, nos olvidamos de en realidad para qué entrenamos esta red, nos quedamos con una red a la que le pasamos un input y nos devuelve la capa intermedia, que es las mismas palabras, pero en un espacio de dimensión menor. Y esa es la idea general de Word2Vec. El skipgram, que es el otro método, es lo mismo pero opuesto. O sea, tratamos de predecir el contexto dado una palabra. Eso es todo. O sea, vamos como de atrás para adelante, pero entre medio también tenemos una capa de dimensión pequeña, y entonces eso es lo que nos va a entregar la codificación como más inteligente. Esto tuvo resultados impactantes. Después les voy a mostrar rápidamente una visualización de cómo se ven estas palabras, porque uno puede entonces mapear, uno tiene las palabras mapeadas en un espacio de dimensión, por ejemplo, 300, y después uno le puede hacer análisis de componentes principales para visualizarlo en un espacio de dimensión 3, por ejemplo, y uno puede explorar cómo se ven las palabras ahí. Y uno ve clústeres de palabras parecidas, por ejemplo, 4, 5, 6, todas están juntas. Enero, diciembre están todas juntas, los meses del año. Pero pasan cosas raras, pasan cosas como... Bueno, otra cosa interesante, podemos hacer álgebra, porque son vectores, entonces podemos tomar el vector de la palabra rey, le restamos el vector de la palabra hombre, le sumamos el vector de la palabra mujer, y el resultado nos da el vector de la palabra reina. Es súper interesante. Pero ocurren cosas extrañas, esto no es perfecto. El problema es con palabras, por ejemplo, como Python. Python en inglés puede referirse a una serpiente, o puede referirse al lenguaje de programación, o puede referirse a Monty Python. Entonces, en este espacio está asociado a todas esas palabras que no tienen relación entre sí, y que el contexto nos debería dar entonces cuál es la acepción que la palabra tiene en ese caso. Word2Vec pierde ese contexto. Si bien, y eso es porque el contexto importa no solo según las palabras que estén alrededor, sino que el orden en que se usan. Y para eso existe BERT. BERT es una evolución de estas ideas, donde se usa no solo el contexto, sino que la posición de las palabras en contexto, y se entrena una red para clasificar palabras que están escondidas. Tomamos una oración y a varias de esas palabras las enmascaramos, le ponemos una máscara, la escondemos, y después tratamos de recuperar cuál era la palabra que iba ahí. Para lograr hacer eso bien, se usa un encoder que se llama transformer, y ahí pasan cosas más locas, eso es más complicado todavía entre medio, por eso no voy a entrar en detalles ahora, pero se usa ese transformer como un encoder para encontrar entonces una representación que eh, se fija en el contexto, como decía, usando la posición de las palabras, y después entonces se vuelve experta en recuperar las palabras que le escondimos. Además, eh, el input se codifica como no solo con estos tokens de la palabra y con tokens enmascarados, sino que le pasamos inicios y finales de las oraciones. Y además
las miramos no solo oración por oración, sino que las miramos en pares de oraciones. Entonces, entrenamos esta red no solo para que recupere las palabras que faltaban, sino que además para que sea capaz de concatenar oraciones. Y de esa manera, bueno, y además ocupa redes neuronales que son profundas, no son de dos capas como en el caso de Word2Vec. Con toda esa potencia, BERT es capaz de dilucidar entre los distintos significados de una palabra. Porque uno puede ver una palabra como en realidad distintas entidades a las que son apuntadas con el mismo nombre. Pero una palabra puede tener significados súper distintos dependiendo del contexto. Entonces, en realidad son como dos palabras o más palabras, no es solo una palabra. Bueno, BERT logra descubrir eso automáticamente. Pero con el costo de que ya no podemos mapear simplemente las palabras al espacio euclidiano, sino que tenemos que usar el modelo entrenado para otras aplicaciones, porque el resultado es dependiente del modelo entrenado. Pero el modelo entrenado es súper fácil de usar porque ya fue preentrenado. Entonces, lo que se hace en la práctica, que si quiero usar BERT para cualquiera de mis aplicaciones, tengo que ponerle, por ejemplo, si quiero clasificar para responder preguntas, tengo que agarrar la arquitectura de BERT y le agrego una capa encima que sea una red neuronal que sea capaz de responder la pregunta. Y entreno toda esa cosa que es gigantesca, pero comienzo con los valores, si se fijan, mi modelo siempre va a tener como subconjunto el modelo de BERT. Entonces, en vez de inicializar toda esa monstruosidad desde cero, le paso al subconjunto BERT metido ahí entre medio, le paso el modelo preentrenado ya de BERT. Entonces, lo que tiene que hacer mi modelo es simplemente entrenar los parámetros nuevos. Y eso es muchísimo más rápido que entrenar todo BERT de nuevo. Google entrenó BERT con Wikipedia y con otros sets de datos gigantescos y eso se demora un montón. Pero si yo quiero entrenar, por ejemplo, una red que logre responder preguntas usando BERT, que sea consciente del contexto, me voy a demorar muchísimo menos. Solo entrenar el diferencial de parámetros. Y eso en la práctica se ha visto que es súper potente y tiene resultados buenísimos. Eso cerrando entonces lo de análisis del lenguaje. Y voy a hablar entonces brevemente de visión artificial, computer vision. Es lo mismo pero con imágenes. Por ejemplo, reconocer objetos, reconstrucción de escenas, estimación de poses, segmentación de imágenes, restauración de imágenes, etc. Y entonces existe hay muchísimos modelos, muchos tienen también redes, de estas redes neuronales en sus arquitecturas, son mucho más complejas muchas veces, pero existen librerías como OpenCV que permiten hacer, por ejemplo, reconocimiento de caras, reconoce los ojos, reconoce distintas partes de la cara y además uno puede entrenar para que distinga a quién le corresponde esa cara, por ejemplo, en este caso Obama. Y existe esto que se llama OpenPose, que es lo que vamos a usar en uno de los proyectos del curso, que usa OpenCV por debajo, más un montón de redes en una arquitectura más o menos intrincada para detectar poses de cuerpos en imágenes. Entonces le pasamos una imagen y esto es casi como magia, lo que hace es detectar el esqueleto de las personas que están ahí. Les voy a terminar entonces esto sin entrar en más detalle con un par de ejemplos visuales. Primero, bueno, me voy a saltar lo de Word2Vec y les voy a mostrar cómo correr OpenPose, por ejemplo, en videos de YouTube. Aquí tengo un notebook de Colab de Google, que es algo que ya les había mostrado en clases anteriores.
donde podemos, primero hay que instalar OpenPOS. Aquí está todo el código ya escrito. Después, para la gente que trabaje con OpenPOS, yo les recomiendo instalarlo en su computador, pero hay guías para instalarlo, puede ser medio complicado, pero hay guías y esto también ayuda. Después tenemos, eh, por ejemplo, aquí un video de YouTube, que son bailes de Fortnite, y entonces bajamos el video, lo guardamos en el disco del computador que está corriendo en los servidores de Google, y corremos el OpenPOS. Es así de sencillo, 5 líneas de código, en los primeros, por ejemplo, en los primeros segundos del video, primeros 5 segundos del video. Entonces aquí corre OpenPOS, y finalmente podemos hacer un pequeño programita en Python que muestre la visualización del video ya procesado. Entonces aquí vemos cómo OpenPOS detectó el esqueleto de la persona que está bailando del personaje del juego que está bailando. Todo eso gracias a las redes neuronales profundas que están en el modelo. Y con eso termino las clases, termino esta introducción de lo que es Machine Learning, eh, redes neuronales, y ya de aquí en adelante entonces, como los proyectos ya están publicados, de aquí en adelante la idea es comenzar con lo de los proyectos. Así que después, si es que tienen más dudas con respecto a cualquier cosa que hemos cubierto en las clases hasta ahora, yo voy a estar disponible también todos los miércoles en este horario para discutir lo que eh, cualquier duda que tengan, cualquier tema relacionado con esto. No sé si hay más dudas antes de terminar. Perdón, de nuevo me pasé un montón, pero había mucho de lo que hablar hoy y eso que hablé solo detalles, pero no sé si hay alguna duda antes de cerrar la sesión de hoy. Yo tengo una. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha algo? ¿Sí? Se escucha bajito, pero se El escucha. último en el Open Pose. ¿Sí? Ya. En el Open Pose, ¿esos esqueletos vienen con un identificador o da una imagen, te da esqueletos distintos y no se sabe quién? Esa es una muy buena pregunta y efectivamente el OpenPOS en su versión eh, estándar todavía no tiene identificador. Solamente te entrega los esqueletos, no te dice, no tiene como rastreo, no tiene identificador. Está en una etapa experimental. Si tú te metes al código fuente, están las variables y hay unos métodos que están implementados, pero no son confiables. Ahora, existe otra persona que está dedicada a trabajar en eso y tiene su propio repositorio con una copia un poco más antigua de OpenPOS, pero donde implementó eso. Eh, Así que está esa versión disponible y se puede usar esa. Si es que queremos usar identificadores, que es súper importante. Si no, uno puede tratar de crear su propia heurística para hacer el rastreo y la identificación. Uno esperaría, por ejemplo, que, claro, entre un frame y un otro y el siguiente no cambie mucho la imagen, entonces uno puede hacer la identificación de los puntos claves del esqueleto de un frame a otro. Entonces, con eso hacer el rastreo. Ya, Ujú. muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, muchas gracias por conectarse
Y como les decía, ya desde la próxima semana voy a estar disponible en este horario o siempre a través de email o por curso para cuando quieran contactarme con cualquier duda, cualquier cosa sobre los proyectos. Así que eso, me despido, que estén bien. Gracias, Chao, Johan. gracias. Pero Chao, chao. Chao.